Hoy vamos a ver lo que es energía. Ustedes ya vieron con el profesor Juan la clase pasada algunos ejercicios de transformaciones energéticas, ¿sí? Nosotros teníamos tres tipos de energía principales, digamos, a los que considerábamos en mecánica, o no mecánica, sino en física mecánica, sería la física que trabajamos nosotros. Teníamos tipos de energía, que si me recuerdan cuáles eran. Energía cinética. Cinética era uno de ellos, ¿sí? Se representaba con la letra Potencial. K. Energía potencial elástica. Potencial elástica Y potencial Energía gravitatoria. Potencial gravitatoria. y gravitatoria. Entonces, tenían cinética, elástica y gravitatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Existían transformaciones entre los diferentes tipos de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podía existir de elástica a cinética y a potencial, o de potencial a cinética, o de potencial a elástica, o de potencial a las dos, o de una a las otras dos, o de dos a una sola, en fin. Todas las posibilidades encuadradas en este gráfico, ¿sí? Cualquiera de la combinación de flechas que se les ocurra puede existir, ¿sí? Como transformaciones energéticas puras, ¿sí? Esas transformaciones se llaman conservativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se pierde energía a una forma no recuperable, ¿sí? O sea, habíamos dicho que la energía no se pierde ni se destruye, no se crea ni se destruye, ¿sí? Solo se transforma. Lo que pasa es que a veces en un sistema la energía no se considera para un sistema, por ejemplo, una heladera, vamos a decir, que hay una cierta energía que es irrecuperable. Por ejemplo, yo abro la puerta de la heladera. ¿Qué pasa cuando abro la puerta de la heladera? ¿Qué ocurre? Se prende la luz. Como que sale. Vos sentís como que sale un frío así, ¿viste? Como un vientito sí, hay frío frío. sale. Y después cuando cerrás, Como que sale aire frío. sí, cuando cerrás la heladera, ¿qué pasa? Ese aire frío que salió, esa energía frigorífica, digamos, que salió afuera, ¿podés recuperar de vuelta al sistema de heladera? ¿Tenés alguna forma de volver a inyectarla? No. 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 Claro. No, Entonces, si bien esa energía se transformó en otra forma de energía o en la misma, fuera del sistema, ya no es posible aprovecharla de vuelta en el mismo sistema, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, era un resorte, ¿sí? Si ustedes veían los ejemplos de la clase pasada, vos hacías, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el chico saltando en la cama elástica, el chico se salta sobre la cama elástica, se hunde, su velocidad disminuye hacia cero, ¿sí? Cuando está en la parte más baja, toda la energía absorbió el resorte, que sería la cama elástica. Y después el resorte vuelve a restituir la energía al chico, sería al niño, y lo vuelve a mandar para arriba. Entonces es como una energía que se recupera siempre. Entonces, teniendo definido un sistema, nosotros, teniendo definido un sistema, tenemos energías que para el sistema son conservativas, quiere decir que se pueden volver a transformar en una energía útil dentro del sistema, y tenemos otras que se llaman pérdidas de energía, ¿sí? Pérdidas de energía. Pérdidas de energía.
Por ejemplo, en un auto, ¿qué es lo que serían las pérdidas de energía? ¿Qué le parece a usted? Los gases que salen del escape. Sí, el calor en los gases del escape. ¿Qué otra? Cuando se frena también. ¿Pero qué cuando se frena? eh, los frenos se calientan, sería. Los frenos se calientan, exactamente. El calor, el freno, digamos, del auto es un sistema que trabaja por rozamiento, ¿sí? O sea, va en el mismo principio que ustedes ya conocen de la fuerza de rozamiento, tiene un disco, que sería como un CD, digamos, como un disco, que va girando. Ese disco está adosado a la rueda. Entonces, como que tiene dos pastillas que lo aplastan. El freno de bicicleta funciona igual, que aplastan el disco, entonces ese disco va haciendo fricción sobre las pastillas sobre el disco y convierte la energía mecánica del movimiento en calor y eso se disipa. Entonces, esa, por ejemplo, es una energía que no se puede recuperar más. Existen hoy día algunos sistemas que ya se usan en los colectivos, en algunos colectivos con normativa ya más actual, se utilizan sistemas de recuperación de energía de frenado, digamos, que sería cuando el colectivo va frenando, el sistema de frenado te genera una energía que de vuelta va a las baterías en el caso de sistemas híbridos. Por lo tanto, hay energías que son conservativas y hay energías que son pérdidas, ¿sí? Las pérdidas se consideran aquellos tipos de energía que no son aprovechables en el sistema. Vamos a ponerlo así. Pérdidas de energía son no aprovechables en el sistema. ¿Qué otro tipo de energía o qué otra pérdida de energía tenemos en el auto? Que es clásica de las motos a veces o de otros tipos de vehículos, que no es gran pérdida, pero también incide. Y es muy conocida. Cuando calienta el caño escape, puede ser una pérdida de energía ahí. Esa es calórica, sí, pero otra, de que no es calor. La batería puede ser con el tiempo, hay que cambiar. La batería es una cosa que en régimen permanente del auto no interviene. La batería se va desgastando con el tiempo, pero no es algo que lo vamos a analizar en el régimen permanente de funcionamiento de un auto. No, me refiero a algo que no es calor y que no es batería. ¿El motor puede ser? El motor es la máquina, digamos, que impulsa el auto. ¿Sí? O sea, Las cubiertas, profesor. las cubiertas se calientan, sí, pero eso sería calor. El ruido, ¿sí? El ruido también es una pérdida de energía, ¿sí? El sonido. No es tan importante como el calor, ¿sí? Pero también interviene o es una de las pérdidas de energía que existe en cualquier sistema, el ruido, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros teníamos o siempre analizábamos los sistemas con una condición inicial y una condición final, ¿sí? Teníamos una condición inicial que le llamamos CI o inicial, y después teníamos transformaciones energéticas a una condición que se llamaba final. Estados. Entonces, en general, teníamos o podíamos tener en nuestro estado inicial
y en nuestro estado final los tres tipos de energía. O sea que nosotros podíamos tener, o sea, en el caso más complejo, los tres tipos de energía en el estado final y en el estado inicial también. Y de diferentes magnitudes, por ejemplo. Eso sería una transformación completa. ¿No? La mayoría de los casos no ocurre eso, la mayoría de los casos, por ejemplo, algunas no tenemos, que yo al inicio no tenemos cinética ni elástica y al final tenemos cinética y elástica o solo cinética y así. La mayoría de los casos de los ejercicios que nosotros vamos a tocar no se da justamente que tenés todas las energías al comienzo y todas las energías al final. A veces algunas son cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se representan las pérdidas de energía? Siempre las pérdidas tienen sentido hacia afuera, es decir, no van al estado final. Las pérdidas, nosotros las representamos con una nubecita, ¿sí? Que sería una cosa así. Es una pérdida y se representa de esta manera, ¿sí? Pérdidas de energía. ¿Por qué siempre salen del estado inicial? ¿Qué le parece a usted? Porque debe salir de alguna parte la energía para poder... Sí, lógico. Perderse, digamos, no puedes perder lo que no tenés. Sí, Exactamente, yo no puedo perder 100 pesos si no tengo. Entonces, así. Tiene que salir de algún lado. Y como bien dijimos, lo final no puede salir porque dijimos que al final yo tengo energía que son aprovechables todavía en mi sistema. Entonces, las pérdidas salieron del estado inicial y no llegaron al estado final. Esa es justamente la definición de una pérdida, ¿sí? Y a diferencia, y esto es muy importante, ¿se acuerdan que yo le había dicho que en los balances de energía eran como fotos? El estado inicial era una foto, el estado final era una foto, ¿sí? Las pérdidas de energía no son fotos. Las pérdidas de energía en general se dan en el transcurso de el tiempo que transcurre y los fenómenos que ocurren entre el estado inicial y el estado final, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si teníamos que las energías en los estados iniciales y finales eran, entre paréntesis, tomadas como fotos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene en ese instante? Las pérdidas de energía se dan en el transcurso. Se dan en el proceso o transcurso, ¿sí? Es decir, el ejemplo más literal para esto es, por ejemplo, yo tengo 3.000 pesos o 5.000 pesos para pasar la semana, ¿sí? Entonces, al comienzo de la semana, mi papá me dio 3.000 pesos para que yo me vaya a estudiar, ponerle. Y entonces yo tengo los 3.000 pesos al comienzo de la semana. Al final de la semana, me tiene que sobrar, qué sé yo, 400 pesos para el pasaje para volver a mi casa. Entonces, lo que yo tengo al comienzo sería mi estado inicial, es como la foto. Lo que yo tengo al final sería como mi estado final, una foto. Y la pérdida se dio en el transcurso, ¿sí? De toda la semana. Entonces, ¿qué es la pérdida de energía? La pérdida de energía es un gasto energético que se dio de entre el estado inicial y el estado final. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el balance energético en términos matemáticos? ¿Sí? Vamos a ir un poquito a la parte de fórmulas y a la parte matemática. Entonces, el balance energético es así. La energía final, energía inicial total, va a ser igual a la energía final más las pérdidas.
de energía. Fíjense por qué. Esto lo podemos ver así. Acá lo estamos viendo de esta manera. Este más este da este. También se puede expresar de la siguiente manera. Energía total inicial menos las pérdidas de energía es igual a la energía final. Es lo mismo pensado o visto de otra manera, ¿sí? Sería lo mismo decir, yo tengo al fin de semana 400 pesos porque tenía 5.000 o 3.000 y gasté 2.600, o si no sería, yo tengo 3.000 pesos para los 2.600 que voy a gastar en la semana y los 400 que me tienen que sobrar el fin de semana para volver a mi casa, ¿se entiende? Es la misma fórmula, pero de diferente manera expresada, ¿sí? Un pasaje de términos. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, profe. Sí. Bien, bien, Sí, profe. buenísimo. Entonces, vamos a ampliar un poquito esto, ¿sí? Vamos a ampliar y vamos a escribir aquí. La energía inicial total sería K inicial más UL inicial más UG inicial, ¿sí? Menos la pérdida de energía va a ser K final más UL final más UG final, ¿sí? Lo que hice ahí fue reemplazar, ¿sí?, las energías por sus tipos. No quiere decir que cada uno de estos tenga un valor. Alguno de ellos puede ser 0, ¿sí? Las pérdidas de energía, si bien son muchas, ¿sí? Si bien son muchas, como ya vimos, en nuestro caso, en física mecánica, las únicas pérdidas de energía. Hola, Juan. Que vamos a analizar. Hola, profesor. ¿Qué tal? Hola a todos. Por rozamiento. Hola, Hola, profe. profe Juan. Entonces, si bien nosotros hablamos un poquito de pérdidas de calor, pérdidas por ruido, demás pérdidas, en física mecánica, que es la física que damos nosotros con el profesor Juan y con el profesor ingeniero Weber, es una física que se concentra en la parte mecánica. Entonces nosotros no vamos a tocar el calor, ni vamos a tocar el ruido con ustedes, porque son temas que corresponden a otras asignaturas. Por lo tanto, en este caso nosotros, de todas las pérdidas que existen otras también, por ejemplo, pérdidas químicas o de reacciones que ustedes van a ver en química también. Nosotros aquí vamos a tocar solo las pérdidas físicas y mecánicas, que sería la única, nos queda el rozamiento, ¿sí? Entonces, el rozamiento, ¿sí?, va a ser nuestra pérdida, ¿está? Entonces, nosotros vamos a reemplazar aquí en la fórmula pérdidas de energía por trabajo de rozamiento, ¿sí? Trabajo de rozamiento, que lo conozco también al trabajo de rozamiento, o sé que es, de hecho, la fuerza de rozamiento por la distancia de rozamiento, ¿sí? Fuerza de rozamiento por distancia de rozamiento. ¿Hasta acá vienen bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Fuerza de rozamiento, distancia de rozamiento. Recuerdo que esto, cuando ustedes calculan, tiene que ser positivo acá, porque ya el negativo ya está en la fórmula, ¿sí? Solo los efectos de que no se confundan en los balances energéticos. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplito, ¿sí?, de esto. Nosotros vamos a agarrar el ejercicio de la clase pasada, clase 31. Profe, una pregunta. ¿Energía gravitatoria final por trabajo, rozamiento ahí? ¿O qué signo era más o menos? Porque usted no puso ahí. Son todos términos energéticos que se suman. Cada uno de estos términos es una energía. Algunos de ellos son 0, para nuestros ejemplos.
Bueno, vamos a agarrar el mismo ejemplo que teníamos la clase pasada, ¿sí? Era este. Y le vamos a agarrar y le vamos a colocar un pedazo de sector rugoso, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestro ejemplo, ¿sí? Teníamos este estado final antes de tocar con el bloque y le vamos a agregar aquí en esta parte un sector rugoso, ¿sí? Este sector que está en rojo sería como un sector con rozamiento, ¿sí? Entonces, ese sector ahí es un sector que no es liso, ¿sí? Que no tiene, que tiene rozamiento. Entonces, vamos a tomar los datos de antes, ¿sí? Que eran la masa 10 kilos, la altura 20 metros. La masa es igual a 10 kilogramos. Tenemos una altura desde aquí hasta la parte baja de 20 metros. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Vamos a decir que este sector con rozamiento tiene un coeficiente de rozamiento mu de 0.1. Guarda que este coeficiente de rozamiento tiene que ver no solo con el plano, sino también con la superficie de la caja que está en cuestión, que está cayendo, ¿sí? O sea, recuerden este concepto de antes, que era que el rozamiento dependía de ambas superficies, ¿no? Y vamos a asignarle una distancia de rozamiento también, que le vamos a dar una distancia de 4 metros. Entonces vamos a decir que este plano, este sector rugoso, dura 4 metros. El último dato que nos queda es cuánto es la constante elástica del resorte, ¿sí? Ese valor también lo teníamos de antes. Entonces, vamos a ver que la constante elástica del resorte la teníamos como 400 newton sobre metro. Entonces, ese es un dato de aquí. La constante elástica es igual a 400 newton sobre metro. Bien. Bueno, para este problema vamos a analizar lo mismo que analizamos antes, ¿sí? Encontrar la velocidad pasado del plano, el sector rugoso y la compresión máxima del resorte, ¿sí? Entonces, ¿cómo encararían ustedes este problema?
La parte donde pasó ahí se transformó la energía, ¿no es cierto? Pasando el plano rugoso, él perdió un poco de energía de forma irreversible. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la definición de los estados, ¿sí? Definición de los estados claramente, ¿sí? De los estados iniciales y finales. Fíjense, te dice encontrar la velocidad pasado el sector rugoso y la compresión máxima del resorte. ¿Cuál sería el estado inicial y cuál sería el estado final para ustedes? Para lograr este análisis. El estado inicial sería desde donde cae la caja, el Sí. bloque. Bloque arriba, sin movimiento. Y el estado final. En la parte más baja, profe. Ah, pero pasado o antes del sector rugoso. Antes del sector rugoso. Sería antes, sí. Pasado el sector rugoso, pues fíjense qué es lo que le dice la consigna. Pasado el sector Ah, rugoso. verdad. Entonces el estado final sería bloque inmediatamente después de pasar el sector rugoso. Entonces vamos a hacer nuestro redondo de energía inicial y final. Vamos ahí. Vamos a hacer nuestro estado inicial y final, nuestra transformación y vemos que interviene. Entonces, al comienzo, de estas tres, ¿qué tipo de energía tenemos al comienzo? Potencial Gravitacional. gravitatoria. Solo gravitatoria, ¿sí? De las otras no tenemos al comienzo. ¿Por qué? Porque cinética arriba no tenemos y elástica tampoco porque el resorte está, digamos, relajado. Y al final, ¿qué vamos a tener? Energía cinética. Cinética final. Potencial. Sí, potencial elástica todavía no vamos a tener porque todavía no llegó al resorte. ¿Sí? Inmediatamente después de pasar al sector rugoso sería por acá. El bloque todavía no llegó al resorte donde tenía que llegar. ¿Sí? Ah, bien, ahora entiendo. Entonces, ¿y qué tenemos en el medio? ¿Qué pasó en el medio? ¿Se ocurrieron? ¿Qué? En el transcurso. Pérdida de energía. En el transcurso proceso de transformación ocurrieron pérdida de energía en el sector rugoso. ¿Sí? Entonces vamos a anotar aquí que existieron también, de hecho, estas pérdidas de energía que van a ser trabajo rozamiento. Bueno, ¿cómo va a ser la ecuación entonces que vamos a usar entre estos tres? Energía Una igualdad. inicial menos... No sé quién habla. Energía gravitacional igual a energía cinética, pero en la energía cinética tenemos que considerar el rozamiento. Claro, fíjense. De esta ecuación vamos a eliminar todas las que no tenemos. ¿Viste? Por ejemplo, eliminamos la cinética inicial que no hay. Después la elástica inicial tampoco. Elástica final no hay. Y gravitatoria final tampoco. Entonces nos va a quedar gravitatoria inicial menos rozamiento igual a cinética final. Bueno,
Ahora tenemos que hacer un análisis de qué es lo que pasa con el bloque cuando está en el sector de rozamiento para ver cuál es, porque fíjense acá lo que le dice, trabajo de rozamiento es fuerza de rozamiento por distancia de rozamiento. ¿Distancia de rozamiento cuánto es? 4 metros. 4 4 metros. 4 metros. Y la fuerza de rozamiento es lo que nos queda descubrir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense Sí. acá. Nosotros vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre de la caja en el sector rugoso, ¿sí? Para hallar el rozamiento. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, aparte, tac. ¿Qué fuerza tiene hacia abajo? Una fuerza negativa. ¿Y cómo se llama esta fuerza que siempre va hacia abajo? Rozamiento. Hacia abajo. Tiene su El peso. peso. La normal, profe. Peso hacia La abajo. normal hacia arriba. Claro, normal hacia arriba. El peso hacia abajo, ¿qué valor tiene? Fíjense, la masa de 10 kilos. ¿El peso cuánto hace? 98,1. 98,1 newton. Entonces. Hacemos la esquemita. Ahí, el peso hacia abajo. 98, ¿qué va a aparecer a raíz del peso? Me dijeron La recién. normal. ¿Cuánto va a valer? $98,1. También 98,1. Y la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento que se pretende generar. Si el movimiento que se pretende generar es hacia allá, o sea, el bloque está cayendo hacia allá, lo normal va a ir en el sentido contrario. Perdón, la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿cuánto va a valer? Igual a... La normal por 0,1. Mu por la normal. ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? ¿Cuánto era la... Mu es 0. 9,81. 9,81 newton. ¿Sí? Fíjense que acá, Sí. fíjense, mu es 0,1 y la normal 98. Entonces ya estamos en condiciones de calcular el trabajo de rozamiento, ¿sí? Que sería fuerza de rozamiento por distancia de rozamiento. Distancia de rozamiento 4 metros, fuerza de rozamiento 9,81. ¿Cuánto le da el trabajo de rozamiento entonces? $39,24. ¿Así? Sí, a mí también me dio lo mismo. Newton por metro. Y acá le vengo a recordar algo que ya hablamos en la clase pasada. Ustedes se acuerdan que la energía potencial o la energía cinética tenían la unidad Joule. ¿Sí? El Joule es unidad de energía. Bueno, el trabajo rozamiento, trabajo aplicado, tiene unidad Newton por metro, que son unidades que son lo mismo. Un Newton metro es lo mismo que un Joule, son iguales, es decir, se puede sumar y restar. Yo puedo decir un Joule menos 2 Newton metros. Lo que pasa es que se le da el nombre de Joule a lo que es asociado a energía, o sea, en un estado determinado, estado inicial, estado final, y se le da el nombre Newton por metro a la unidad que representa el trabajo. El trabajo es algo aplicado en un proceso, ¿sí? En un proceso, en un transcurso entre un estado inicial y el estado final. Como son conceptos distintos, se usan unidades distintas, pero las unidades son, a los efectos matemáticos, operables, ¿sí? Se pueden sumar y restar. Bueno, entonces ahora viene la igualdad nomás. Porque ¿cuánto era la energía gravitacional inicial? ¿Se acuerdan del ejercicio pasado? Era M por G por H. Trabajo de rozamiento ya sabemos cuánto es. Y energía cinética final es 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Entonces,
¿Se animan a resolver esto? A ver qué les da la energía en la velocidad final antes Sí, de... profe. Bueno, hagámoslo. Ya no toca todavía los datitos, que sería la masa de 10 kilogramos y la altura de 20 metros. Masa de 10 kilogramos y la altura es igual a 20 metros. Entonces, a resolver.